La noticia le atravesó el corazón. Los 3 meses de pasantía, los días que había soportado soñando únicamente con la efectivización, se derrumbaron en un instante. Con las facturas del hospital de su mamá y los gastos del día a día, el futuro se le antojaba un abismo insondable, pero supo instintivamente que ninguna palabra podría cambiar el resultado. Al salir de la empresa, se cruzó con un anciano. Él la observaba con una mirada de profunda pena mientras ella se alejaba. Y al día siguiente, ocurrió algo increíble. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Miércoles, 9:05 de la mañana. Oficina de Recursos Humanos de Horizonte Digital, piso 3, en el corazón de Puerto Madero. En el pequeño cubículo, donde solo se oía el zumbido de los tubos fluorescentes, Sofía Morales miraba fijamente el vaso de plástico en su mano. El agua en su interior vibraba con un temblor casi imperceptible. Al darse cuenta de que era su propia mano la que temblaba, dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento brusco. Frente a ella, el rostro de Ricardo Ibarra, el gerente de Recursos Humanos, era una máscara de impasibilidad. O, para ser más precisos, una máscara profesional. Desprovisto por completo de emoción, pasaba las hojas de los documentos que tenía delante, una por una, con una lentitud exasperante. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que parecía contar los segundos de la vida que se le escapaba. Sofía Morales. Finalmente, él abrió la boca. Su voz era seca, como la de un presentador de noticias anunciando el clima, un tono que solo transmitía hechos, sin rastro de sentimiento. Le informo los resultados de la evaluación de sus 3 meses de pasantía con posibilidad de efectivización. El corazón de Sofía empezó a latir con una fuerza desbocada. Sentía la garganta seca, como si estuviera llena de arena del desierto. Sin embargo, se esforzó por mantener una expresión serena. Enderezó la espalda y colocó las manos sobre sus rodillas, una sobre la otra. Sentía el sudor frío en las palmas, pero mantuvo la mirada fija en Ibarra, preparándose para el veredicto. La efectivización no será posible. Su mente se quedó en blanco. Un zumbido sordo le llenó los oídos. Para asegurarse de que había oído bien, se mordió el labio con fuerza. El dolor agudo le confirmó que aquello era la cruda realidad, no una pesadilla de la que pudiera despertar. Los motivos son 2. Ibarra continuó, levantando los papeles como si fueran una sentencia. Su dedo índice señaló un párrafo específico. Primero, omisión de entrega de un informe. El informe de propuesta de mejora en la atención al cliente, con fecha de entrega el 22 del mes pasado, no fue presentado. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Sacudió la cabeza, incrédula. No, eso no es cierto. Yo lo entregué, estoy segura. Lo envié por correo electrónico a las 5:42 y también lo subí a la intranet de la empresa. En el registro del departamento figura como no entregado. La respuesta de Ibarra fue cortante, final. Pasó a la página siguiente. Segundo, una ausencia injustificada. El día 30 del mes pasado. El rostro de Sofía se tornó pálido como el papel. El recuerdo de aquella noche la golpeó con la fuerza de un tren. Su mamá, Elena, doblándose de dolor en el suelo de la cocina. La carrera desesperada al hospital Argerich. La angustia en la sala de espera, mientras intentaba comunicarse una y otra vez con su jefa. Ese día me comuniqué con la gerenta, Valeria Gallo, a su celular personal. La voz de Sofía temblaba, una mezcla de rabia e impotencia subiéndole por la garganta. Intentó explicar con la mayor calma posible. La llamé 2 veces y le dejé mensajes por WhatsApp. Le expliqué que mi mamá estaba en la guardia y que probablemente llegaría tarde a la mañana siguiente. Se lo dije claramente. Ibarra negó con la cabeza, un gesto mínimo pero demoledor. No hay constancia de eso en el informe del departamento. En el sistema quedó registrado como una ausencia sin aviso. Cerró la carpeta de golpe, un sonido seco que selló su destino. Puede presentar una apelación, pero será difícil que se considere para este ciclo de efectivizaciones.
Sofía no dijo nada más. Entendió que cualquier palabra adicional sería inútil. La mirada fría de Ibarra, esa expresión que dejaba claro que todo estaba decidido, era un muro contra el que no podía luchar. Respiró hondo y exhaló lentamente. Entiendo. Fue lo único que pudo articular. Su voz sonaba quebrada, y temió que si intentaba decir algo más, se rompería en llanto. Sus pasos eran pesados como el plomo al salir de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo de pisos de mármol reluciente, todos los sonidos a su alrededor se volvieron distantes, amortiguados. Las conversaciones de sus compañeros, el tecleo incesante de los teclados, el zumbido de la impresora multifunción, todo sonaba borroso, como si lo escuchara debajo del agua. Al volver a su puesto, se quedó de pie por un momento, inmóvil, observando el pequeño espacio que había sido su mundo durante 3 meses. Sobre el escritorio, los vestigios de su paso seguían intactos. La taza con el logo de Horizonte Digital, un regalo del primer día. A su lado, un pequeño portarretratos con una foto de ella y su mamá, de antes de que la enfermedad se llevara el color de sus mejillas, sonriendo juntas en los bosques de Palermo. Tomó una caja de cartón y empezó a guardar sus cosas. Al levantar la taza, el choque de la cerámica contra el cartón produjo un clac, que resonó en el silencio de su cabeza, un sonido extrañamente fuerte y definitivo. Sus cuadernos de notas, las lapiceras, los post-its de colores. Cada objeto que metía en la caja era una pequeña daga que le recordaba los últimos 3 meses, pasando ante sus ojos como un proyector desbocado. La emoción del primer día, la tensión de su primera tarea, los momentos en que se había quedado hasta tarde, trabajando con una sonrisa en la cara, creyendo en un futuro mejor. Todo se había convertido en humo. Cuando se disponía a levantar la caja, su celular vibró. En la pantalla, el nombre, mamá, Elena Morales. Una llamada perdida. Dudó un instante. Si le daba la noticia ahora, ¿cuánto se angustiaría? El dinero para la prepaga, ¿cómo iba a pagarlo ahora? Y la prepaga. ¿Qué hago ahora?, murmuró sin darse cuenta, las palabras escapándose de sus labios. Con la cabeza gacha, abrazando la caja como si fuera un escudo, salió de la oficina. Se detuvo frente al ascensor. Estuvo a punto de presionar el botón, pero su mano se quedó suspendida en el aire. Recordó la primera vez que lo había presionado, 3 meses atrás. El corazón le latía con fuerza entonces, lleno de un futuro brillante. Un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Creía que si conseguía el puesto fijo, podría pagarle a su mamá el tratamiento adecuado, la clínica privada que tanto necesitaba. Las puertas del ascensor se abrieron. Dentro, varios empleados de otros departamentos la miraron. Cuando entró con la caja, se hizo un silencio incómodo. Todos parecían saberlo. Hoy era el día en que alguien se iba. El descenso hasta la planta baja se sintió eterno. Con cada número que se apagaba en el panel luminoso, su corazón se hundía un poco más. Piso 15, 14, 13. A medida que los números disminuían, la realidad se volvía más nítida y dolorosa. Finalmente, planta baja. En el instante en que las puertas se abrieron, dio un paso y se detuvo. Miró hacia atrás. Los empleados que aún estaban en el ascensor la observaban con cautela. Algunos con lástima, otros con indiferencia. «Que te vaya bien», dijo alguien en voz baja desde el fondo. Sofía solo inclinó ligeramente la cabeza y salió. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de un anciano. Estaba de pie junto a una columna, vestido con un uniforme de maestranza. En sus ojos, vio una profunda y sincera compasión. Sofía se secó rápidamente una lágrima que rodaba por su mejilla y cruzó el lobby a toda prisa, como si huyera de un fantasma. La puerta giratoria estaba cada vez más cerca. Ese espacio que la había llenado de emoción al entrar por primera vez, ahora se sentía ajeno y hostil. Su reflejo en el suelo de mármol le devolvió una imagen patética. Frente a la puerta, respiró hondo y la empujó. Al salir, una ráfaga de viento frío y húmedo,
cargado con el olor del Río de la Plata, le golpeó la cara. Dentro de la caja, la taza traqueteó, como si le estuviera diciendo un último adiós. En ese momento, sintió como si el tiempo retrocediera. ¿Cómo había empezado todo esto? ¿En qué momento se habían torcido las cosas? Claro. Había sido un mes atrás. Exactamente el comienzo de su tercer mes, aquel lunes por la mañana. Ese día, Sofía todavía estaba llena de esperanza. Solo un mes más para la evaluación final. Pensaba que con un último esfuerzo, lo lograría. Pero el destino, desde entonces, ya le estaba preparando un camino muy diferente. Un mes antes. Lunes, 7:10 de la mañana. Por la pequeña ventana de su modesto departamento en Barracas, entraba una luz solar pálida y tímida. El despertador ya había sonado 3 veces. 7, 7:05 y ahora, 7:10. Sofía abrió a duras penas sus pesados párpados. Lo primero que hizo al sentarse en la cama fue mirar la mesita de noche. Allí, como siempre, estaban los blísteres de pastillas de su madre, ordenados meticulosamente. Mañana, noche, escrito con letra pequeña en etiquetas caseras. Sofía separó la dosis del día y la dejó en la mesa de la cocina. Al lado, una pila de papeles sujetos con un clip, recibos del hospital, facturas de la farmacia, formularios para la obra social. Era la tercera vez que presentaba los papeles solo ese mes. Sofía repasó los documentos, verificando los montos. Cada número que leía era una opresión en el pecho, pero se repetía a sí misma que pronto todo estaría bien. Le habían dicho que si la efectivizaban, podría acceder a la prepaga premium que ofrecía la empresa para el grupo familiar. Eso reduciría los gastos médicos de su mamá a menos de la mitad. Miró el calendario y contó los días con los dedos. Faltaba exactamente un mes para la evaluación final. Una tos seca provino de la habitación de al lado. Sofía abrió la puerta con cuidado. Elena estaba semisentada en la cama. Su rostro estaba más demacrado que antes, pero en cuanto vio a su hija, una sonrisa iluminó sus facciones. ¿Ya te levantaste, mi amor? ¿Cómo va todo en el trabajo? La voz de su madre era ronca, seguramente había tosido mucho durante la noche. Sofía se sentó a su lado y respondió con una alegría forzada. Bárbaro, ma. Los compañeros son un amor, me ayudan un montón. Era mentira. Valeria Gallo, su gerenta, le buscaba el pelo al huevo todos los días, y el resto de los compañeros no eran precisamente amables. Pero frente a su madre, no quería mostrar ninguna debilidad. Voy a conseguir el puesto, vas a ver. Solo tengo que aguantar un mes más. Elena tomó la mano de su hija. Acarició la piel áspera de Sofía y suspiró. Si yo no estuviera así, enferma. ¿Qué decís, mamá? ¿Vos solo pensá en ponerte bien, dale? Sofía le arregló las sábanas y fue a la cocina. Abrió la heladera y el panorama era desolador. Un poco de queso, un par de huevos y unas hojas de lechuga que había comprado el día anterior. Sacó un huevo, hizo una tortilla y calentó el pan del día anterior. Mientras preparaba el desayuno, abrió la aplicación de finanzas en su celular. Calculó los gastos del mes. Después de pagar el alquiler, las expensas y los gastos del hospital, no quedaba casi nada. Tenía que cuidar cada peso, incluso en el almuerzo. Antes de salir, se miró al espejo. Llevaba un saco negro y una blusa blanca, un atuendo discreto. Pero si uno miraba de cerca, las mangas del saco estaban ligeramente gastadas y los tacos de sus zapatos, muy desgastados. No había dinero para ropa nueva. Camino a la parada del colectivo, repasó mentalmente las tareas del día. 2 informes que entregar por la mañana. Por la tarde, empezar el borrador de la propuesta de mejora en atención al cliente. Y además, las tareas adicionales que seguro le daría Valeria Gallo. El colectivo iba lleno, como cada mañana. Sofía se aferró a un pasamanos, apretujada entre la gente.
Aún en medio del vaivén, sacó el celular y revisó su lista de objetivos. Entrega de informes, 22 de septiembre. Tasa de cumplimiento de KPIs, actualmente 83%. Borrador de propuesta, en proceso. Ausencias o llegadas tarde, ninguna. Anotó en su mente lo que debía mejorar. Tenía que subir esa tasa de cumplimiento por encima del 90%. 8:45 de la mañana. Llegó al lobby de Horizonte Digital en Puerto Madero. El sonido de su tarjeta de acceso al pasar por el molinete fue un clic seco y satisfactorio. Subió en el ascensor hasta el piso 15. Al entrar en la oficina, varios empleados ya estaban en sus puestos. El suyo estaba en un rincón, lejos de la ventana. No le llegaba mucha luz, pero Sofía no se quejaba. Dejó su bolso, encendió la computadora y revisó una vez más su lista de tareas. Pegó un nuevo post-it en el monitor, informe 11HS. Borrador propuesta 3HS. Tareas extragerenta Gallo 5HS. Justo en ese momento, Valeria Gallo se acercó. Su expresión, como siempre, era gélida. Su mirada contenía un descontento indescifrable. ¿Recibiste la agenda de la reunión de las 10? No, su voz era afilada. Sofía levantó la vista y respondió con respeto. Sí, gerenta. Ya preparé toda la documentación. Valeria la escudriñó de arriba abajo, con una frialdad que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Después de un breve silencio, dijo, más te vale no cometer errores. ¿Entendido? Sí, entendido. Mientras Valeria se alejaba, Sofía soltó un pequeño suspiro. No entendía por qué la trataba con esa hostilidad particular. Al principio pensó que era por ser nueva, pero con el tiempo, empezó a sospechar que había algo más. Desde las 9, Sofía empezó con las llamadas a clientes. Revisaba una por una las consultas recibidas el día anterior y preparaba las respuestas. Su voz al teléfono era amable y tranquila. Buenos días, le habla Sofía Morales de Horizonte Digital. La llamaba por la consulta que nos envió ayer. Escuchaba las quejas, proponía soluciones, pedía disculpas. No era un trabajo fácil, pero Sofía ponía todo su empeño. En ese momento, el director Campos, que pasaba por el pasillo, se detuvo un instante frente a su escritorio. La observó mientras hablaba con un cliente y al terminar la llamada, le levantó el pulgar. Muy profesional, piba. Así se hace. Fue un elogio casual, pero para Sofía significó un mundo. Se sonrojó ligeramente y agradeció con un gesto de la cabeza. El director sonrió y siguió su camino. Pero desde la esquina del pasillo, alguien había presenciado la escena. Era Valeria Gallo. Su rostro se endureció al instante. Apretó los labios, formó un puño con su mano y luego, como si nada, se dio la vuelta. Sofía no la vio. Seguía concentrada en su trabajo. Pero en el corazón de Valeria, un sentimiento oscuro había comenzado a echar raíces. Un sentimiento llamado envidia. Llegó la hora del almuerzo y la oficina se vació. La mayoría de los empleados salieron en grupo. Sofía se quedó en su escritorio y abrió la aplicación de finanzas. El presupuesto para el almuerzo de hoy eran 3.200 pesos. Un sándwich de miga en el kiosco costaba 1.500. Le alcanzaría para una gaseosa. Cuando se levantaba para irse, Mateo Ferreira, un analista de su equipo, se le acercó. Sofi, ¿no venís a comer con nosotros? Sofía dudó. Le encantaría ir, pero todos iban a un restaurante donde el menú no bajaba de los 10.000 pesos. No podía permitírselo. Discúlpame, Mateo, hoy ya tengo planes. Era mentira, pero no tenía opción. Bueno, che. La próxima será, dijo Mateo, y se fue. Sofía bajó al kiosco de la planta baja. Compró un sándwich de jamón y queso y un agua saborizada. Al pagar, temió que la tarjeta no tuviera saldo,
pero por suerte, la transacción fue aprobada. Volvió a una pequeña sala de reuniones vacía y almorzó sola, en silencio. Mientras comía, pensó, algún día podré almorzar riendo con mis compañeros. Cuando me efectivicen, todo va a mejorar. La tarde fue aún más ajetreada. Mientras escribía el borrador de la propuesta, el teléfono no paraba de sonar, y cada tanto, Valeria le asignaba nuevas tareas urgentes. Cuando se dio cuenta, ya eran más de las 6 de la tarde. Muchos seguían en la oficina. Sofía también se quedó, terminando lo que le faltaba. El cuello le dolía de tanto mirar la pantalla. Estiró los brazos y miró por la ventana. El sol ya se había puesto sobre el río. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Por un momento, se preguntó, ¿mamá ya habrá tomado su medicación? ¿Habrá cenado? Eran las 8 de la noche cuando por fin pudo irse. De camino a la parada, pasó por un supermercado chino. Compró 2 paquetes de arroz instantáneo, un poco de queso y una docena de huevos. Al ver el ticket, suspiró. Con ese dinero, podría haber comprado una pizza grande. Al llegar a casa, su mamá la estaba esperando en el living, mirando la televisión. ¿Llegaste tarde, mi vida? ¿Tenés hambre? No pasa nada, ma. ¿Vos cenaste? Sí, comí lo que sobró del mediodía. Sofía fue a la cocina, calentó el arroz e hizo una tortilla. Cenaron juntas mientras charlaban. Sofía solo le contaba las cosas buenas del trabajo. Después de lavar los platos, fue a su cuarto. Se sentó en el escritorio para organizar el día siguiente y su vista se posó en el calendario. La fecha de la evaluación final estaba marcada con un círculo rojo. Solo 30 días más. Apretó el puño, decidida. Pasara lo que pasara, no cometería errores. Daría lo mejor de sí para conseguir ese puesto. Pero Sofía no sabía que al día siguiente, en el trabajo, conocería a una persona inesperada. Y que ese encuentro cambiaría por completo el curso de ese último mes. A la mañana siguiente, apenas Sofía se sentó en su escritorio, notó un murmullo inusual en la oficina. Los empleados cuchicheaban, y todas las miradas curiosas se dirigían hacia la zona de los ascensores. Sofía levantó la vista. Ricardo Ibarra, el gerente de RRHH, acompañaba a un hombre de edad avanzada. Tendría unos 60 y pocos años, vestía un traje limpio pero que le quedaba algo grande, y parecía incómodo. En sus manos sostenía una carpeta con el logo de la empresa, como las que recibían los nuevos empleados. Atención a todos, por favor, dijo Ibarra en voz alta. La oficina quedó en silencio. A partir de hoy, el señor Julián Romero trabajará con nosotros como pasante senior. Viene a través de un programa de reinserción laboral del gobierno. Por favor, denle la bienvenida. Julián, con una expresión algo nerviosa, inclinó la cabeza. Buenos días. Soy Julián Romero. Me falta mucho por aprender, pero voy a poner todo mi esfuerzo. Un gusto conocerlos. Su voz temblaba ligeramente. Volver a empezar como un novato a los 62 años no debía ser fácil. Los empleados aplaudieron con desgana y rápidamente volvieron a lo suyo. El escritorio que le asignaron a Julián estaba 2 filas detrás del de Sofía, cerca de la fotocopiadora. Seguramente sus tareas serían sencillas: sacar fotocopias, clasificar el correo. Julián se sentó y se colgó la credencial. La foto estaba un poco torcida. Probablemente era la primera credencial de empresa que tenía en mucho tiempo. Encendió la computadora con cuidado y tomó el mouse. Se notaba un leve temblor en su mano. Pasó 1 hora. Un pitido agudo y repetitivo empezó a sonar desde la fotocopiadora. Julián estaba parado frente a la máquina, con cara de pánico. La pantalla mostraba el mensaje: papel atascado. Sofía dudó un momento, pero se levantó. El resto de sus compañeros fingían no ver nada, era evidente que no querían molestarse.
Señor, ¿necesita ayuda?, le preguntó Sofía en voz baja al acercarse. Julián la miró con alivio y asintió. Ah, sí, por favor, gracias. No para de hacer este ruido. Sofía abrió una de las bandejas laterales de la máquina. Un papel arrugado estaba atascado en los rodillos. Con cuidado, lo sacó y cerró la bandeja. Tiene que abrir la bandeja 2 y presionar este botón para liberar el papel. La próxima vez, puede hacerlo así. Le explicó con calma y paciencia. Julián asentía, agradecido. Muchas gracias, señorita. Sofía. Había leído su nombre en la credencial. Sofía Morales, ¿verdad? Sí, esa soy yo. Yo también soy nueva, así que no sé mucho, pero si necesita algo, no dude en preguntarme. Por primera vez, una sonrisa genuina y cálida apareció en el rostro de Julián. Cerca del mediodía, Julián estaba clasificando el correo. Etiqueta azul para correo común, roja para urgente, amarilla para certificado. Pero se confundía, y puso 2 sobres con etiqueta azul en el mismo casillero. Sofía, que pasaba por allí, se detuvo. Señor Romero, le dijo amablemente, el azul es correo común, va uno solo en el casillero de cada departamento. Al principio todos nos confundimos. Julián sonrió, algo avergonzado. Ay, otra vez metí la pata. Con la edad, hasta las cosas más simples se me olvidan. No se preocupe. Yo la primera semana me equivoqué todo el tiempo, le aseguró Sofía. La expresión de Julián fue de sorpresa. ¿De verdad? ¿Incluso alguien tan inteligente como usted? Sí, de verdad. Una vez mandé una carta documento al correo común, casi armó un lío bárbaro. Ambos rieron en voz baja. En ese momento, desde el otro extremo del pasillo, Valeria Gallo los observaba. Frunció el ceño al ver a Sofía ayudando a Julián. Entonces, gritó su nombre. Sofía Morales. ¿Qué estás haciendo? Sofía se sobresaltó. Valeria se acercó a grandes zancadas, con una mirada furiosa. Ponete a hacer tu trabajo. Si tenés tiempo para ayudar a otros, es porque no tenés suficiente laburo. Hacé bien tus informes. Su voz era cortante. Los empleados cercanos miraron de reojo y volvieron a sus pantallas. La cara de Sofía se puso colorada. Disculpe, gerenta. Inclinó la cabeza y volvió a su escritorio. Julián la miró irse, con una expresión de disculpa. Sus ojos se cruzaron con los de Valeria. Ella lo fulminó con la mirada antes de darse la vuelta. No tienen ni la más mínima idea, murmuró Valeria mientras se alejaba. Sofía, sentada en su silla, respiró hondo. Le temblaban las manos. Se sentía humillada, pero no podía hacer nada. Al levantar la vista, su mirada se encontró con la de Julián, al otro lado del pasillo. Él le hizo un leve gesto de disculpa con la cabeza. Ella le respondió con una pequeña sonrisa, como diciendo, no pasa nada. Pero en esa sonrisa había vergüenza y humillación. Julián asintió en silencio. En su mirada había comprensión y consuelo. Fue un instante, pero entre ellos se formó una extraña conexión. Llegó la hora del almuerzo. Sofía se levantó para ir al kiosco, como todos los días. Vio a Julián salir con una lonchera. Probablemente iría a comer al comedor o a la terraza. Sofía se compró 2 empanadas. Hoy tocaba algo más barato que el sándwich. Cuando iba a la sala de reuniones, vio la puerta entreabierta. Adentro estaba Julián, comiendo solo. Su almuerzo era sencillo, una porción de tarta y una ensalada. Sofía dudó, pero golpeó la puerta. ¿Puedo pasar? Julián levantó la vista y sonrió. Claro, pase. Ya me estaba sintiendo un poco solo. Sofía entró y se sentó frente a él. Sacó sus empanadas. ¿Siempre come solo?,
preguntó Julián. Sofía sonrió con timidez. Sí. Últimamente tengo muchos gastos del hospital, así que intento ahorrar. La expresión de Julián se volvió seria. La miró con compasión. ¿Tiene a alguien de la familia enfermo? Sí, mi mamá no está muy bien. Pero se va a poner bien, estoy segura. Lo dijo con optimismo, pero su voz delataba su preocupación. Julián pensó un momento, cortó un trozo de su tarta y se lo ofreció. Coma esto. Hice de más esta mañana. No, de verdad, no se moleste. Pero Julián insistió, poniendo el plato frente a ella. Por favor. Yo también tengo una hija. Me daría mucha pena que no comiera bien. Las palabras cálidas de Julián hicieron que a Sofía se le humedecieran los ojos. No imaginaba que un gesto tan pequeño pudiera ser un consuelo tan grande. Gracias, señor Romero. No es nada. Y dígame, Sofía, ¿por qué eligió trabajar acá? Sofía lo pensó. Me gustó la visión de la empresa. Decían que querían crear tecnología que de verdad le hiciera la vida más fácil a la gente, no solo palabras vacías. Y yo quería ser parte de eso. Los ojos de Julián brillaron. Es una buena razón. No es fácil encontrar gente que trabaje con esa motivación. ¿Y usted? No debe ser fácil volver a empezar a su edad. Julián sonrió con tristeza. Bueno, hay que ganarse el pan. Me jubilé, pero estar en casa sin hacer nada me estaba oxidando. Siguieron comiendo en un silencio cómodo, charlando de vez en cuando. Al principio es difícil, no. Yo también soy nueva, pero si necesita algo, de verdad, dígame, dijo Sofía con sinceridad. Julián se emocionó. Gracias. De verdad, muchas gracias. Hizo una pausa y añadió. Y coma bien. Por más difícil que sea todo, la salud es lo primero. Cuando terminaron de almorzar, salieron juntos de la sala. Sofía, gracias por hoy. Hizo que mi primer día fuera mucho menos duro, dijo Julián en el pasillo. No es nada. Gracias a usted, yo no me sentí tan sola. A lo lejos, detrás de una puerta de cristal, Valeria Gallo los observaba. Su expresión era aún más fría. Apretó los labios y murmuró, ¿qué andan tramando esos dos? La envidia y la sospecha se mezclaban en su mirada. Pero Sofía y Julián no se dieron cuenta. Por la tarde, Sofía se sumergió de nuevo en su trabajo. Terminó la propuesta y organizó sus informes. De vez en cuando, levantaba la vista y veía a Julián clasificando el correo o sacando fotocopias con esmero. Cerca de la hora de salida, Julián se acercó a su escritorio con un post-it en la mano. Sofía, esto es suyo. Alguien lo dejó por ahí. En el papel estaba la lista de tareas de Sofía para el día siguiente, escrita con su letra. Se debió haber volado con el viento. Ah, sí. Es mío, gracias. De nada. Ya está organizando el día de mañana, qué trabajadora, la elogió Julián. Sofía sonrió, algo tímida. Bueno, falta poco para la evaluación. No puedo cometer errores. Lo va a lograr. Una persona tan dedicada como usted, seguro que sí. El apoyo sincero de Julián le calentó el corazón. Hacía mucho tiempo que nadie reconocía su esfuerzo. Pasaron varios días. Sofía y Julián se saludaban cordialmente en los pasillos. No eran amigos, pero había un respeto mutuo. Sin embargo, esa paz se rompió el jueves por la mañana, en la reunión de equipo. El director Campos convocó a todos para revisar los resultados de la semana. Sofía entró con su notebook y su cuaderno. Bien, veamos los resultados de esta semana, dijo Campos, encendiendo el proyector. En la pantalla aparecieron los KPIs de cada empleado. Al lado del nombre de Sofía, un número destacaba, 92%.
Sofía Morales, excelente trabajo con las respuestas a los correos de los clientes esta semana. Muy rápida la gestión de quejas. Ante el elogio, Sofía se sonrojó. Varios compañeros asintieron, de acuerdo. Gracias, director, dijo en voz baja. En el fondo de la sala, el rostro de Valeria se contrajo. Apretó el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fingía tomar notas, pero en realidad estaba casi rasgando el papel. Al salir de la reunión, Sofía se cruzó con Julián en el pasillo. Felicitaciones por el elogio, Sofía, la saludó él. Ah, ¿lo escuchó? ¡Qué vergüenza! Mientras hablaban, Valeria pasó por su lado. Se detuvo y lo fulminó con la mirada. Luego, llamó a Sofía en un tono deliberadamente alto. Morales, ¿tenés un minuto? Sofía se sorprendió. La expresión de Valeria era más gélida que de costumbre. Sí, gerenta. Vení a mi oficina. Tenemos que hablar. Valeria se fue sin esperarla. Sofía le hizo un gesto de disculpa a Julián y la siguió. Julián los miró alejarse con preocupación. Apenas llegaron a su cubículo, Valeria le arrojó una pila de papeles. Hace esto de nuevo. Está lleno de errores de tipeo. Sofía revisó los documentos. Había 1 o 2 errores mínimos, insignificantes. Pero Valeria hablaba como si fuera un desastre. Gerenta, esto ya está revisado y aprobado. El director Campos también lo vio. Valeria no la escuchó. Si yo digo que lo hagas de nuevo, lo haces de nuevo. Y no me contestes. Su voz era un latigazo. Los demás empleados miraban de reojo. Todos sabían que Valeria estaba de mal humor. Esa tarde, llamó un cliente. Quería hablar específicamente con Sofía. La chica que me atendió ayer, Sofía Morales, fue increíblemente amable. Gracias a ella, mi problema se solucionó. Quería que se lo agradecieran. El compañero que atendió la llamada compartió el mensaje en el chat grupal del equipo. Varios respondieron con emojis de aplausos. Valeria también recibió la notificación. Miró la pantalla con odio, cerró la ventana bruscamente y se fue a la cocina. Mientras se preparaba un café, murmuró para sí misma, ¿esta pendeja se cree la dueña de la empresa, o qué? En ese momento entró Mateo Ferreira. Gerenta, un cafecito. Sí. Che, Mateo, ¿a vos, qué te parece Sofía Morales? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sofía. Parece buena piba, laburadora. Los ojos de Valeria se enfriaron. ¿No te parece que se hace notar demasiado? Una novata tiene que saber cuál es su lugar. Mateo no supo qué decir. Sabía que a Valeria no le caía bien Sofía, pero no esperaba tanta hostilidad. No sé. No me di cuenta. Bueno, empezá a fijarte. Si comete un error, me avisás al toque. Valeria tomó su café y se fue, dejando a Mateo con una sensación incómoda. A la mañana siguiente, Valeria la mandó a una reunión que no existía. Sofía perdió media hora esperándola sola en una sala. Cuando volvió, Valeria le dijo con una sonrisa falsa, «Ay, perdón, se cambió de horario. La próxima, chequea 2 veces». Era una mentira descarada. Sofía sintió una rabia inmensa, pero se la tragó. Entendido, gerenta. Julián la vio volver a su escritorio con el rostro desencajado. ¿Estás bien, Sofía? No tenés buena cara. Sí, estoy bien. Es que tengo que terminar un informe urgente. Julián miró su escritorio y le dijo en voz baja, no te exijas demasiado. La salud es lo primero. Sus palabras fueron un pequeño bálsamo. Esa noche, Sofía se quedó trabajando hasta tarde. Valeria pasó por su lado. ¿Todavía acá? Parece que te cuesta bastante, ¿no?
El comentario era venenoso. Ya casi termino, respondió Sofía, conteniéndose. Bueno, hacelo bien. Un error de una pasante perjudica a todo el equipo. Cuando Valeria se daba la vuelta, Sofía se armó de valor. —Gerenta, ¿hice algo mal? Valeria se detuvo y se giró con una sonrisa helada. —¿Por qué? ¿Tenés la conciencia sucia? No, es que... Ponete a laburar y déjate de pavadas. Y se fue. Sofía suspiró. No entendía por qué la odiaba tanto. En ese momento, Julián salió de la sala de fotocopias. Pasó en silencio por su escritorio y le dejó algo. Un pequeño chocolate. Cuando Sofía levantó la vista, él ya estaba volviendo a su puesto. En su espalda, sintió una calidez y un apoyo incondicional. Eran más de las 9 de la noche cuando por fin se fue a casa. En el subte, pensó en la actitud de Valeria. Cada vez era peor. Al llegar, su mamá la esperaba. —Tan tarde, mi amor. ¿Estás muy cansada? No, ma, estoy bien, mintió. Pero su madre notó su agotamiento. Si el trabajo es demasiado, podés dejarlo. Primero está tu salud. No te preocupes, mamá. Faltan solo 2 semanas para que me efectivicen. Intentó tranquilizarla, pero por dentro, el miedo crecía. Si Valeria seguía así, podría arruinar su evaluación. Esa noche, en la cama, Sofía no podía dejar de pensar. ¿Por qué Valeria la odiaba tanto? ¿Era solo por ser la nueva, o había algo más? ¿Y por qué el señor Romero era tan amable? A pesar de estar en una situación precaria como ella, tenía la generosidad de preocuparse por los demás. Mañana será un día mejor, se dijo a sí misma. Pero si hubiera sabido lo que estaba por venir, no habría dormido tan tranquila. 22 de septiembre. El día de la entrega final de la propuesta de mejora en atención al cliente. Sofía envió la versión final a las 5:42. La adjuntó en un correo a Valeria y la subió a la intranet. Verificó 2 veces. Por si acaso, hizo una captura de pantalla del envío. También le avisó a Valeria por WhatsApp. Gerenta, le comparto el link. El informe ya está subido. Esperó el doble tilde azul, pero nunca apareció. Valeria ya se había ido. A la mañana siguiente, apenas llegó, Valeria la encaró. ¿Y el informe, Morales? Sofía se quedó helada. Lo envié ayer a las 5:42. Por mail y por la intranet. Valeria soltó una risa burlona. En mi mail no hay nada. Y en la intranet tampoco. Sofía corrió a su computadora. Abrió la bandeja de enviados y le mostró el registro. Acá está. El registro de envío de ayer a las 5:42. Pero Valeria dijo fríamente, si yo no lo recibí, es como si no lo hubieras mandado. No tengo ninguna confirmación de lectura. La cara de Sofía se descompuso. Era una trampa obvia, pero no tenía cómo demostrarlo. Frente a todo el equipo, Valeria anunció en voz alta, hoy Sofía Morales no entregó un informe clave. Es inaceptable que una pasante cometa un error tan básico. Todas las miradas se clavaron en ella. Mateo desvió la vista. Los demás cuchicheaban. En ese momento, el director Campos pasaba por el pasillo hablando con 2 colegas. Esa piba nueva, Sofía. Es muy dedicada. Escribe unos informes excelentes. Su voz resonó en la oficina. Valeria lo escuchó. Su rostro enrojeció de ira. El fuego de su envidia ardió con más fuerza. Sofía volvió a su escritorio y apretó los puños para no llorar. Escribió en su lista de tareas, reclamar revisión de envío. No se iba a rendir. Esa noche, Julián la vio todavía sentada frente a la computadora. ¿Todavía por acá, Sofía? Sí, tengo que revisar unas cosas.
Julián notó su agotamiento y preocupación. ¿Pasó algo hoy? Sofía dudó, pero negó con la cabeza. No, nada importante. Pero sus ojos decían lo contrario. Julián le dejó una botella de agua en el escritorio. A la noche da sed. No te olvides de tomar agua. En ese simple gesto había una enorme empatía. Sofía le agradeció en voz baja. Al volver a casa, le dijo a su mamá mientras preparaba sus pastillas, «Solo 2 semanas más, mamá. Ya falta poco». Pero no sabía que la conspiración en su contra apenas comenzaba. Unos días después, 11:38 de la noche. Sofía estaba en la sala de espera de la guardia del hospital, temblando de ansiedad. Su mamá se había desmayado por un dolor abdominal agudo. En el taxi, había intentado llamar a Valeria. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Volvió a intentar, con el mismo resultado. Abrió WhatsApp. Gerenta, mi mamá está en la guardia. Mañana quizás llegue tarde. Disculpe. Hizo una captura de pantalla del mensaje. Por si acaso. Pasaron las horas. Los estudios, la espera. No podía dejar a su madre sola. A las 7 de la mañana, volvió a llamar y a mandar mensajes, pero Valeria no respondió. Finalmente, tuvo que faltar al trabajo. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, Valeria la recibió con una frialdad glacial. Ayer te llamé, empezó a explicar Sofía, pero Valeria la cortó en seco. A mí no me llegó nada. No avisaste. Sofía sacó el celular para mostrarle la captura de pantalla, pero Valeria ni la miró. Eso no sirve de prueba. En tu registro figura una ausencia injustificada. El sistema estaba cerrado. El informe del departamento era la única verdad. En el comedor, se cruzó con Julián. ¿Estás bien, Sofía? Tenés cara de estar agotada. Estoy bien. Ya falta poco para la evaluación, respondió con una sonrisa forzada, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Al mediodía, volvieron a encontrarse en la sala de reuniones. Esta vez, Sofía no tenía nada para comer. Se había olvidado la billetera en casa. ¿Todavía no cambiaste de idea, Sofía?, le preguntó Julián, serio. ¿De idea sobre qué? Sobre la visión de esta empresa. Después de todo lo que te está pasando, ¿qué te hace seguir acá? Sofía lo pensó. Voy a aguantar. Ya faltan pocos días. Y creo que una buena empresa no es la que no tolera errores, sino la que confía en su gente y da segundas oportunidades. Todavía creo que esta empresa puede ser así. Los ojos de Julián brillaron, como si hubiera escuchado la respuesta que esperaba. ¿Y qué cambiaría si pudieras? Los criterios de evaluación. Que no solo cuenten los números, sino también el compañerismo, la colaboración. Julián asintió lentamente. Gente como vos es la que le da esperanza a esta empresa. Dividió su almuerzo en 2 y le dio la mitad. No te rindas. Algo bueno va a pasar. Sus palabras sonaban como una profecía. El apoyo de Julián era un salvavidas en medio de la tormenta. El día de la decisión llegó demasiado rápido. Miércoles por la mañana. Sofía estaba en el lobby de Horizonte Digital, abrazando una caja de cartón. Las palabras de Ricardo Ibarra resonaban en su cabeza: la efectivización no será posible. Todo había terminado. El esfuerzo, la promesa a su madre, la prepaga. Todo se había esfumado. La puerta giratoria parecía la entrada a otro universo. Un universo donde ella ya no pertenecía. Justo en ese momento, vio a Julián. Estaba de pie junto a una columna, como si la estuviera esperando. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos, vio una compasión tan profunda que rompió la última barrera que a Sofía le quedaba. Las lágrimas que había contenido durante toda la mañana empezaron a caer. Se las secó con rabia.
Llorar frente al señor de maestranza, un hombre mayor que ella, la hacía sentir patética. Julián dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Parecía querer decir algo, pero no le salieron las palabras. Sofía pasó a su lado casi corriendo, con la cabeza gacha. Al empujar la puerta giratoria, el viento frío le secó las lágrimas en la cara. O quizás se las congeló. Julián se quedó mirando su silueta mientras se alejaba. El camino a casa fue una tortura. El subte, un túnel oscuro que reflejaba su futuro. Cuando llegó a la puerta de su departamento, dudó. ¿Cómo le decía a su madre que había fracasado? Llegué, ma, dijo con una voz falsamente alegre. Qué temprano, mi amor. ¿Y el trabajo? Hoy había poco que hacer, mintió. Escondió la caja en un rincón y fue a la cocina. La heladera estaba casi vacía. 2 huevos, un poco de queso. Y el alquiler vencía en una semana. Y ya no habría sueldo. Hizo una tortilla y se sentó a comer con su madre. Elena notó que algo andaba mal, pero no preguntó. Simplemente, le pasó la mitad de su porción. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Miraba el techo manchado de humedad y se preguntaba qué iba a hacer. Buscar trabajo en un kiosco. Con eso no pagaría ni los remedios de su madre. A las 8 de la mañana siguiente, después de una noche en vela, se levantó. Ya no tenía que ir a trabajar. No tenía un propósito. Estaba tomando un mate cocido cuando sonó el timbre. ¿Quién podía ser a esa hora? Miró por el intercomunicador, pero no vio a nadie. Abrió la puerta con cautela. En la calle, estacionado frente a su edificio, había un Mercedes-Benz negro y reluciente. Un auto que desentonaba por completo con la humildad del barrio de Barracas. Un chofer de traje bajó y abrió la puerta trasera. De allí, salió Julián. Sofía se frotó los ojos. No era el Julián que conocía. Su espalda, antes encorvada, ahora estaba erguida. Su traje, impecable, le quedaba a la perfección. Sus zapatos brillaban. Su pelo plateado estaba peinado con elegancia. Se acercó a ella con paso firme. Buenos días, Sofía. Su voz también era diferente. Tenía una autoridad que nunca antes le había escuchado. Señor. Señor Romero, ¿es usted? Sí, soy yo, sonrió. ¿Otra ausencia injustificada hoy? La pregunta la dejó helada. Yo. A mí me despidieron ayer. No me efectivizaron. Ah, ¿sí? Según mis registros, la decisión final todavía no se ha tomado. Pero el gerente de RRHH me dijo. Suba al auto, por favor. Julián señaló el Mercedes. Sofía, confundida y todavía en pijama, no sabía qué hacer. Pero yo ya no trabajo en la empresa. Suba y lo entenderá todo. No tenemos mucho tiempo. Había una urgencia en su voz. Sofía le gritó a su madre que salía un momento, se puso un abrigo sobre el pijama y subió al auto. El interior olía a cuero y a un perfume caro. Julián se sentó a su lado. Vamos, le dijo al chofer. El auto se deslizó suavemente por las calles de Barracas, en dirección a Puerto Madero. Señor, ¿a dónde vamos? A la empresa. Pero si me despidieron. A veces, Sofía, las cosas no son lo que parecen. El auto no entró por el estacionamiento general, sino por la entrada VIP. Se detuvo en el espacio número 1. El espacio reservado para el presidente del directorio. Julián bajó y la esperó. Tomaron un ascensor privado que la llevaba directamente al piso 20, al salón de actos principal. Hoy hay una reunión general de toda la empresa. Convocatoria de emergencia, le explicó Julián mientras subían. A veces, hay que hacer las cosas sin previo aviso. Especialmente cuando hay que revelar una verdad importante.
Las puertas se abrieron. El salón estaba repleto. Todos los empleados estaban allí, confundidos. En el escenario, estaban los directores, el equipo de RRHH. Y Valeria Gallo, pálida como un fantasma. Julián le puso una mano en el hombro. Llegó la hora de que se sepa la verdad. La puerta del gran salón de actos se abrió y cientos de miradas se clavaron en ellos. Sofía, con el abrigo sobre el pijama, se sintió morir de vergüenza y quiso esconderse. Pero Julián, con una calma imperturbable, la guió hacia el interior. A su paso, los murmullos crecían. Esa no es Sofía, la que echaron ayer. ¿Qué hace con el pasante señor? Ricardo Ibarra, en el escenario, palideció. Valeria Gallo apretó los puños, con un mal presentimiento. Julián sentó a Sofía en una silla de la primera fila y subió al escenario. Se paró frente al micrófono y su figura se transformó. La espalda erguida, la mirada afilada. Buenos días a todos, su voz resonó en el salón, tranquila pero llena de autoridad. El murmullo cesó. Lamento haberlos convocado de esta manera tan urgente, pero hay un asunto que no puede esperar más. Señaló la pantalla gigante. Apareció un documento. Primero, veamos esto. Era un registro de envío de correo electrónico. 22 de septiembre, 5:42. Remitente, Sofía Morales. Destinatario, Valeria Gallo. Asunto, informe final propuesta de mejora. La sala comenzó a agitarse. El rostro de Valeria era una máscara de cera. Ahora, el registro de la intranet. La pantalla cambió. La misma fecha, la misma hora. El historial de subida del archivo por parte de Sofía, detallado. Y el registro de WhatsApp. El mensaje de Sofía a Valeria apareció en pantalla. El informe fue entregado, sentenció Julián. Luego, la pantalla mostró el historial de llamadas. 29 de septiembre, 11:38 y 11:40. 2 llamadas de Sofía a Valeria. Y a continuación, el mensaje de WhatsApp: gerenta, mi mamá está en la guardia. También hubo aviso, recalcó Julián. El caos en la sala era total. Mateo se tapaba la cara. El resto miraba a Valeria con una mezcla de sorpresa y desprecio. Hace un mes, continuó Julián, entré a esta empresa como pasante senior. ¿Por qué lo hice? Hizo una pausa dramática. Creo que me debo una presentación formal. Silencio absoluto. Soy la persona que fundó esta compañía. Mi nombre es Julián Romero, fundador y presidente del directorio de Horizonte Digital. El salón quedó mudo. Luego, estalló en un clamor de incredulidad. ¿Qué? ¿El presidente? Sofía no podía cerrar la boca. El anciano al que había ayudado con la fotocopiadora, con el que había compartido su tarta, era el dueño de todo. Quería ver la empresa con mis propios ojos. No a través de números e informes, sino en su realidad cotidiana, explicó Julián, mirando a Sofía con calidez. Y vi a una persona que trabajaba con pasión. Que no se rendía ante las dificultades. Que ayudaba a sus compañeros. Luego, su mirada recorrió la sala. Pero también vi otra cosa. Vi envidia, sabotaje, mentiras. Se dirigió a los equipos de recursos humanos y legales. Presenten los resultados de la investigación. El gerente de RRHH. Se levantó, temblando. Se ha confirmado la manipulación de informes y la falsificación de ausencias por parte de la gerenta Valeria Gallo. Los registros del servidor demuestran que borró correos y mensajes de forma deliberada. El director de legales añadió: esto constituye un claro caso de acoso laboral y será sancionado con la máxima severidad. Valeria se levantó de un salto. Presidente, yo solo, balbuceó. ¿Solo qué?, la cortó Julián, su voz como un témpano. ¿Le molestaba que una pasante hiciera bien su trabajo?
¿Le daba envidia que la felicitaran? Y por eso le inventó faltas que no cometió. Valeria se derrumbó en su silla, llorando. Julián se dirigió a todos. Lo que hemos perdido no son cifras en una planilla, es el respeto entre nosotros. La empatía, la colaboración. Esos deben ser los verdaderos valores de esta empresa. Miró a Sofía. Sofía Morales nos demostró esos valores. A pesar del trato injusto, siguió trabajando con integridad. Bajó del escenario, se acercó a Sofía y le hizo una reverencia. Perdón. Debería haber intervenido antes. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, una mezcla de alivio y emoción. Y bienvenida, añadió Julián con una sonrisa. Como empleada efectiva de Horizonte Digital. Un aplauso tímido comenzó y creció hasta convertirse en una ovación atronadora. Sofía lloraba, liberando meses de angustia. Sus compañeros se acercaron. Felicitaciones, Sophie. Te lo mereces. Perdónanos, tendríamos que haberte ayudado. Julián volvió al micrófono. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Mejoraremos los sistemas de evaluación y reforzaremos las políticas contra el acoso. Construiremos juntos una empresa de la que podamos estar orgullosos. Al día siguiente, Sofía entró a la oficina con su nueva credencial de empleada efectiva. Todo era diferente. El guardia de seguridad la saludó con una sonrisa. Sus compañeros la recibieron con calidez. En su escritorio, una placa brillante decía, Sofía Morales, analista. Ricardo Ibarra se le acercó, con una humildad que nunca le había visto. Sofía, venga por favor a mi oficina para tramitar la prepaga para su grupo familiar. El presidente dio instrucciones de darle la máxima cobertura. Por primera vez en meses, Sofía sintió que podía respirar. El peso de las facturas del hospital desaparecía. En su correo, tenía un mail de Valeria. Te pido disculpas. No tengo excusas. Lo siento. Sofía lo leyó y lo borró. No quería vivir con rencor. Al mediodía, por primera vez, almorzó con sus compañeros en un restaurante. 6 meses después, llegó la primavera a Buenos Aires. Sofía no vivía más en el departamento húmedo de Barracas. Se había mudado con su madre a un 2 ambientes luminoso en Almagro. Elena, gracias al tratamiento cubierto por la prepaga, había recuperado la salud y la alegría. La empresa también había cambiado. Julián había trasladado su oficina del piso presidencial a un espacio junto a los demás empleados. A menudo almorzaba con ellos en el comedor general. Esa mañana, Sofía tenía la presentación final del proyecto que había liderado. Su voz, ahora firme y segura, llenó la sala de reuniones. Los resultados eran excelentes. Al terminar, la sala, con Julián en primera fila, la ovacionó de pie. Esa noche, mientras miraba desde la ventana de su nuevo hogar las luces de la ciudad, recibió un mensaje. Era de Julián. Excelente presentación. Sigamos construyendo juntos una gran empresa. Sofía sonrió y respondió, gracias, presidente. Y cuando quiera, almorzamos en la salita de reuniones, como antes. La respuesta llegó al instante, ¿mañana? Yo llevo la tarta. Sofía dejó el celular, con el corazón lleno de gratitud.